Bien, ¿por qué en esta iglesia no hay creyentes que hablen en lenguas? ¿Por qué? Me comentaba la hermana Mica, cuando yo hago preguntas no es para que ustedes me contesten, es para que ustedes analicen lo que estoy preguntando. ¿Por qué no hay don de lenguas en esta iglesia? ¿Hay don de sanidad en esta iglesia? Si la hay, gloria a Dios. Y si no la hay, la pregunta sería, ¿por qué no la hay? ¿Por qué no la hay? Esta pregunta se confronta con la lectura que acabamos de leer. La lectura nos dice en el verso 1, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? ¿Qué significa estar en el monte del Señor? ¿Y qué significa esta lectura que acabamos de leer, el verso 1? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a algo bien importante, a la plenitud de Dios hablando con el hombre, en toda su plenitud. Entonces, para que haya una plenitud de Dios con la iglesia, la pregunta sería entonces, ¿quién subirá al monte santo? ¿Y quién habitará? Sí, ¿quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién habitará? ¿Quién? Y luego hace una referencia, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Bien, la iglesia necesita hablar en lenguas, la iglesia necesita sanidad, la iglesia necesita estas cosas. ¿Y por qué no se manifiestan en la congregación? ¿Por qué no? Y hay una respuesta, porque la iglesia, la congregación, no anda en integridad, y esto es lo terrible, y esto fue lo que me quitó el sueño. La congregación no anda en integridad, porque para que haya plenitud de gozo, para que haya plenitud de manifestación, la iglesia necesita andar en integridad. Y si esa integridad no se manifiesta, no podemos entrar en el Monte Santo, ni habitar en la congregación. Isaías llegó al templo. Usted conoce la porción bíblica. Isaías llegó al templo y estando en el templo hubo una manifestación de Dios en toda su plenitud en el templo. La casa se llenó de la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que vio Isaías? La plenitud de Dios. Y vio ángeles y arcángeles que bajaban y decían, santo, santo, santo. ¿Por qué en la iglesia no hay manifestación? ¿Hay manifestación en esta iglesia? Bien, quiero decirle, aparte del pastorado, ¿cuál creen que es otro de los ministerios que Dios me dio? Y por eso en la mañana del jueves que me levanté, le dije, Señor, dame la derrota de Jeremías. Y por favor, no quiero el éxito de Jonás. Dame por favor la derrota de Jeremías. Me tocaba participar en la predicación de la fraternidad ministerial 4 horas después y llegué y les dije, hermanos, vengo aquí a decirles que quiero la derrota de Jeremías y no quiero el éxito de Jonás. ¿Por qué? ¿En dónde radica la victoria de Jonás? ¿Y en dónde radica el fracaso de Jeremías? ¿En dónde? En dos cosas bien importantes. Isaías llegó en integridad y vio esa gloria de Dios que se manifestaba. ¿Quiere usted ver la gloria de Dios? ¿Quiere ver la gloria de Dios? Entonces la pregunta es, ¿quién subirá al monte y quién habitará en su tabernáculo?
el que anda en integridad. Entonces la pregunta es, ¿está usted en integridad? ¿Está usted viviendo en integridad con Dios? ¿Está usted en esa integridad? Porque para ver la gloria de Dios se necesita la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién habitará en el lugar santo? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Por qué no hay sanidad en la iglesia? ¿Por qué no hay profecía en la iglesia? ¿Por qué no hay lenguas en la iglesia? ¿Por qué razón? La respuesta es muy sencilla y la encontramos en el libro de Romanos capítulo 12, el versículo 1 y 2, que dicen de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a los deseos que teníais en este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, ok. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién subirá? El que presenta su cuerpo en sacrificio vivo. El que presenta su cuerpo en sacrificio vivo. Ese es el que subirá al monte santo. El que habitará en la congregación. ¿Quién? El que sacrificia su cuerpo, su sacrificio vivo, y presenta su cuerpo en sacrificio vivo como adoración y alabanza a Dios. Entonces, ¿por qué no hay lenguas en la iglesia? ¿Quién presentó su cuerpo en sacrificio vivo? ¿Por qué no hay sanidad en la iglesia? ¿Quién presentó su cuerpo en sacrificio vivo? ¿Por qué no hay milagros en la iglesia? ¿Por qué no hay milagros? ¿Quién presentó su cuerpo en sacrificio vivo? ¿Ya presentó usted su cuerpo en sacrificio vivo? Porque si no, no podrá subir al monte santo. No podrá estar en la congregación de Dios. No podrá ver la plenitud, o sea, toda la totalidad de la presencia de Dios. No lo podrá hacer. ¿Sí? Bien. Entonces, es importante que lo veamos. Primera de Corintios capítulo 12, nos dice así. Quiero decirles que me arriesgué a venir sin el bosquejo. Lo dejé premeditadamente en la casa. Lo dejé. Lo iba a agarrar. Dije, no, voy a predicar sin el bosquejo. Así es que le voy a quedar a ver algunas citas bíblicas, ¿sí? Que no pude retener en la mente. Bien, 1 Corintios capítulo 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Permítame, si usted lo quiere decir así, ser sangrón. Permítame hacerlo. Porque quiero que usted me responda. ¿Cuál es el don que Dios le dio? ¿Cuál es el don que Dios le dio? Aparte de la predicación, ¿sí? ¿Cuál fue el que me dio a mí? ¿Saben cuál fue? Y lo voy a decir. La profecía. La profecía. ¿Sí? La profecía. Ese es otro de los ministerios. Nos reunimos en el café
Reich, aquí en el Centro de Madero. Subimos a la plataforma de los pastores, subimos a la plataforma. La reunión, la cumbre de profetas se reúne los jueves a las 6 de la tarde en el Café Reich. En la fraternidad se paró un pastor y me cuestionó: ustedes no son profetas. Y yo le dije: dígame cuáles son las 3 características de un maestro. ¿Cuáles son las 3 características de un pastor? ¿Y cuáles son las 3 características de un profeta? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Dicen algunos que son profetas. ¿Cuáles son las 3 características que una persona tiene para demostrar que es profeta? ¿Cuáles las 3 características de un pastor para demostrar que él es pastor, que tiene llamamiento pastoral? ¿Cuál es la característica de un maestro que fue llamado por Dios para enseñar? ¿Cuáles son? Bien, ¿qué sucede con el que presenta su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor? ¿Qué sucede con ese creyente que se presenta al Señor así? Bien, les voy a invitar que lo vean conmigo, ¿sí? 1 Corintios capítulo 12, ¿sí? 1 Corintios capítulo 12 dice así, en el verso número 24. Permítame, creo que estamos antes. Dice en el verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos ¿qué? Por un mismo espíritu fuimos todos ¿qué? Bautizados, ¿sí? En un cuerpo. Y todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo y todos fuimos a beber el mismo espíritu. Bien, ok. ¿Quién subirá al Monte Santo? El que vivió del mismo espíritu, el que fue bautizado en el mismo espíritu, ¿sí? Bien, ¿y quién fue bautizado en el mismo espíritu? ¿Quién fue el que anda en el mismo espíritu? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién podrá ser? Bien, nos dice claramente en el siguiente versículo del Salmo 15, el que anda en integridad, el que anda en integridad y hace justicia. ¿Quién? El que no habla, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su boca, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel en cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a la usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, en este que hace eso, se manifiesta la plenitud de Dios. Es el que sube al Monte Santo. ¿Y qué sucede en el Monte Santo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió en el monte de Sinaí? ¿Qué sucedió? La presencia del Señor descendió con poder y hubo milagros y hubo manifestación del Espíritu de Dios.
¿Qué necesita esta iglesia para que suceda eso? ¿Qué necesita? Necesita que presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que esta iglesia pueda recibir de Dios la bendición del Espíritu del Señor. Entonces, además el cuerpo es uno solo, miembro, todos juntos, miembros. El que no admite reproche alguno, el que no admite comentario alguno. Pero déjeme decirle que uno de los problemas de las congregaciones es que admitimos comentarios negativos del pastor. ¿Sí? Lo admitimos. Eso es, les decía a los hermanos, el espíritu de Asael. ¿Sí? Eso es, el admitir. Entonces, ¿por qué no se manifiesta el espíritu? Porque admitimos el reproche contra el pastor. Ya está viejo y enfermo, que se vaya. Les tengo una noticia. Tuvimos junta con el hermano superintendente el domingo en la tarde y me dijo: pastor, no tengo ni la más mínima intención de que este se vaya de la iglesia. Aquí se queda. Bien, ok. Le digo a mi hijo: ya estoy como pastor vitalicio, ¿sí? Hasta que Dios me recoja. Bueno, así es que usted no está conforme, pues se va a tener que aguantar. No sé cuántos años más me vaya a dejar el Señor aquí, pero se va a tener que aguantar. Bien, pero hay algo más todavía que quiero compartir con usted de este capítulo. Nos dice la palabra del Señor en el verso 4 del capítulo 12 de Corintios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado el espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu. Bien. Yo no tengo el don de lenguas. No lo tengo. Traté de tenerlo, ¿sí?, en estos años que pasó. Pero usted puede tener el don de lenguas. ¿Cómo? Le voy a decir cómo. La lectura que acabamos de leer le da la respuesta. Traté de aprender inglés. Me encerré un par de meses a estudiar inglés y no salí de lo mismo. Pollito, chicken, gallina, ken, y no he salido de ahí. Me metí a estudiar italiano y me encerré a piedra y lodo a tratar de aprender italiano. Aprendí algunas palabras en italiano. ¿Sí? Tonalti che mi tielto. Bonjour, ¿cómo talebú? Good morning, how are you? Son lo mismo. En 4 idiomas les dije: buenos días, ¿cómo están? Tonalti che mi tielto es en náhuatl. En francés, bonjour, ¿cómo talebú? Buenos días, ¿cómo está usted? Y en inglés, good morning, how are you? Traté de aprender. No pude. Traté de aprender. Y un día me rendí y dije: definitivamente, Señor, tú no me diste el don de lenguas. Dios le dio el don de lenguas a usted. ¿Qué tiene que hacer? Para que una persona tenga el don de lenguas, necesita sabiduría. Sabiduría. En otras palabras, póngase a estudiar inglés, y si se lo aprendes porque Dios le dio el espíritu de las lenguas. Póngase a estudiar italiano y usted va a aprender
Si usted quiere, yo tengo los cursos de italiano, de inglés y de francés. Los tengo a la mano. Tráigase una USB y se los paso para que usted se ponga. Pero no va a aprender si usted no tiene sabiduría. Si usted no tiene sabiduría, no va a aprender inglés. ¿Cuántos han entrado a Harmon Holt y no han aprendido? No más que pollito chicken y gallina Ken. ¿Cuántas gentes han tratado de aprender otros idiomas y no han podido? Pero hay gentes que se les da aprender inglés. Y a uno de ellos son a los gringos. Yo he visto gringuitos chiquitos que hablan inglés desde chiquitos. Y yo que he estado estudiando por años en la escuela, estudiando inglés y no he aprendido nomás que good morning, my name is, ¿sí? Nada más. No he aprendido más porque no tengo el don de lenguas. Les pregunté a algunos de ustedes, ¿tiene usted el don de lenguas? ¿Cómo se va a dar cuenta? Cuando usted empiece a estudiar y se empiece a fluir en usted el don de la sabiduría, porque para tener el don de lenguas se necesita tener el don de la sabiduría. Para ser maestro de escuela dominical se necesita el don de la sabiduría y otro don más. Chéquenlo. ¿Cuál es el otro don que está ahí junto con sabiduría? ¿El don de qué? El don de conocimiento. ¿El don de qué? Cada uno les da el Espíritu, ¿no? A sabiduría, a otra palabra de ciencia. Ciencia. Palabra de ciencia. Entonces, esto es lo que se manifiesta en la vida del creyente. A otro el don de sanidades. Don de sanidades. ¿Por qué no hay sanidad en la iglesia? ¿Por qué no? Porque en primer lugar no han hecho su entrega al Señor presentando sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No lo han hecho. Pero además de eso, ¿qué se necesita tener para tener el don de sanidad? ¿Qué se necesita tener? Se requiere de una disciplina fuerte. Dios no va a usar a ninguno de ustedes en el don de sanidad si no entregan su cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable al Señor. Y si usted no hace dos cosas más, si usted no es una mujer o un hombre de oración y de ayuno, olvídese, nunca tendremos el don de sanidad en esta iglesia. ¿Por qué no está el don de sanidad aquí? Porque los creyentes no están orando y ayunando continuamente. Entonces, no va a sanar. Y yo lo he dicho de manera irónica. Si usted está enfermo, venga, oramos por usted y lo seguro es que usted se muere. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar si usted viene enfermo y una congregación que ni ora ni ayuna ora por usted? ¿Qué cree que va a pasar? Se va a morir. Se va a morir. ¿Por qué? Porque no está el don de sanidad. ¿Y por qué no está el don de sanidad? Porque ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién va a subir? El que esté dispuesto a orar y ayunar. Entonces él recibirá la presencia de Dios, recibirá la manifestación del Espíritu y habrá don de sanidad en la iglesia. Habrá don de lenguas, habrá el don de milagros, habrá el don de profecía, habrá esos dones. Bien, ¿qué se necesita para ser profeta? 3 cosas. El profeta denuncia un pecado específico. Si no denuncia un pecado específico, no es profeta, es un payaso. No es profeta. Número 2, convoca al arrepentimiento.
Y número 3, emite un juicio que se va a cumplir. Llegamos al año 2000 y dicen, vamos a tener una campaña en el estado de Tamaulipas. Bien. Queremos que los hermanos pastores, ustedes, nos reunamos en el estadio Tamaulipas para ir a orar y darle vueltas al estadio Tamaulipas. Que le demos vueltas para que Dios nos entregue el estado Tamaulipas para la campaña. Les dije, yo no me llevo tan pesado. Perdón, yo no me llevo tan pesado. Porque si estamos orando y se cae el estadio Tamaulipas, ¿con qué lo vamos a levantar? Díganme, ¿qué tal si estamos dando vueltas orando y como en Jericó se cae el estadio Tamaulipas? ¿Qué le vamos a responder al gobierno? Nos van a arrestar y nos van a llevar a la cárcel por haber tumbado el estadio Tamaulipas. ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? Esta campaña no es de Dios. No, pastor, esta campaña no es de Dios. No cuenten conmigo. Esta campaña va a terminar mal. Y terminó mal. Terminó mal. Nos demandaron a la fraternidad por 200,000 pesos. Llegué yo a la junta de la fraternidad y les dije, ¿cuáles son los platos rotos que le toca pagar a la iglesia del Nazareno de Madero? ¿Cuáles son los platos rotos? Son 200,000 pesos, pastor. ¿Cuánto va a poner la iglesia primera de Nazareno de Madero? ¿Cuánto va a poner? Les dije que no era de Dios. Se los dije desde el principio, que no era de Dios. Ahora paguen la cuenta ustedes. Yo no, les dije desde el principio, no cuenten conmigo porque no es la voluntad de Dios hacer esta campaña. Así es que Dios les bendiga. Me retiro. Les dije y la profecía se cumplió. Pasó otro tiempo, volvió a pasar lo mismo y nuevamente se repitió la misma cuestión con otra campaña. Entonces, Dios nos da espíritu de sabiduría y de ciencia. Dios le da espíritu de ciencia a aquel que es profeta, a aquel que tiene el don de Dios. Entonces, ¿está usted dispuesto a recibir un don de Dios esta mañana? ¿Está dispuesto a dar el paso de fe? Dios necesita en esta iglesia quien tenga el don de sanidad. Nos llegaron 4 coreanos hace tiempo al culto y nadie hablaba coreano, nadie habló lenguas. Así es que los coreanos vinieron a un culto en chino, ¿sí? En chino, porque no entendieron nada aprendieron, ¿sí? ¿Por qué? Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera habido un creyente con el don de lenguas? Si hubiera puesto de pie, les hubiera empezado a presentar el evangelio. ¿Y qué hubiera hecho yo? Callarme para que él hubiera expresado la palabra de Dios. Entonces, ¿qué don tiene usted o a qué don quiere el Señor traerle? ¿O cuál es el ministerio que usted tiene? Para que usted lo tenga, usted necesita consagrar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Por eso las iglesias no hablan en lenguas. Las iglesias no hablan en lenguas porque no han sacrificado su vida a Dios. Ustedes dirán, yo he oído hablar en lenguas. No es cierto. No inventen, por favor. Yo les digo, no inventen, por favor. En una reunión que tuvimos en la Alianza de Pastores, me dijeron,
que el pastor Catalán ore al final. ¿Bien? Muy bien, gracias. Yo oro al final. Nomás que si me invitan se aguantan, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Está en la fervor de la oración y empiezan muchos pastores. Sabra, 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 machina, machina, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Empiezan. Termina de orar el que está orando y le toca a Catalán. Fui y le puse la mano al primero. Y dije, en el nombre de Jesucristo te reprendo, espíritu de confusión. En el nombre de Jesús te reprendo. Y empecé a orar por todos así. Se fueron callando todos. ¿Sí? Saludé por urbanidad y les dije que pasen buenas noches, ahí nos vemos. Y corren dos pastores y me alcanzan en la puerta. Te pasaste, brother, te pasaste. ¿Por qué? ¿Por qué reprendiste? ¿Por qué se callaron? ¿Por qué se callaron? ¿Por qué se callaron? Yo reprendí, pero ¿por qué se callaron? Se callaron porque es falso. Les dije, nomás les recuerdo una cosa. La iglesia del Nazareno es una iglesia pentecostés. ¿Usted se atrevería a venderle petróleo a Pemex? No. Usted no le vendería petróleo a Pemex. Entonces no le vengan a contar a la iglesia del Nazareno lo que es el pentecostés. No le vengan a decir qué es. Nosotros conocemos bien que si en este momento no hay don de lenguas en esta congregación, es porque no han querido presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si no hay milagros en esta congregación, es porque no han querido entregar su cuerpo en sacrificio vivo. Porque ¿quién subirá? ¿Quién? ¿Ustedes creen que una iglesia rebelde va a tener la bendición de Dios? ¿Una iglesia desobediente? El domingo pasado les decía, están sujetos a vuestros pastores. Y si la iglesia no está sujeta a los pastores, ¿qué es? Una iglesia rebelde. ¿Cómo entonces va a haber don de sanidad? ¿Cómo? ¿Cómo va a haber don de sanidad si no hay obediencia? Si no hay integridad, si hay murmuración, ¿cómo va a haber don de lenguas? Si hay murmuración, ¿cómo se va a manifestar el don del Espíritu de Dios? Díganme usted cómo. ¿Cómo va a ser? Como iglesia del Nazareno, creemos en el don de lenguas, creemos en el don de sanidad, creemos en el don de milagros, creemos en todos los dones que la palabra de Dios especifica. Y creemos que ustedes los pueden tener, pero para esto ustedes necesitan dejar de jugar al cristiano, de jugarle al cristianismo y tomar su responsabilidad delante de Dios. Si alguno anhela obispado, ¿qué dice la Escritura? Si alguno anhela obispado, ¿qué dice la Escritura? Buena cosa desea. Pero es necesario que, Primera de Timoteo capítulo 4, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿sí? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Si alguno anhela diaconado, buena obra desea. Verso 8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez,
no dados al mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con toda limpia conciencia. Bien, entonces, nosotros presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ok. Entonces, vamos a ver. Malaquías capítulo 3, otro acto de obediencia. Otro acto de obediencia que debe tener la congregación. ¿Sí? Malaquías capítulo 3, versículos 6, 7 y 8. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y dice el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Porque únicamente ha de diezmar el que tiene trabajo. El que recibe pensión de López Obrador, no. Solo el que tiene trabajo, así dice Jehová. Las viudas no tienen por qué diezmar. Así dice la Escritura. ¿Están de acuerdo? Demuéstrenme en la Biblia. ¿En qué parte la Biblia lo dice? Vuelvo a insistir, no inventen, no inventen, no inventen. Eso es desobediencia y rebeldía. ¿Cómo entonces hemos de subir al Monte Santo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a subir al Monte Santo y cómo se ha de manifestar la gloria de Dios? ¿Cómo se va a manifestar la gloria de Dios en la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo? El limpio de manos. El limpio de manos. ¿Quién es el limpio de manos? El que no retiene, el que diezma, el que participa de la obra. Ese es el limpio de manos. ¿Sí? Bien, entonces, Dios quiere utilizar a esta iglesia. Vamos a tener una campaña. Necesitamos creyentes con el don de sanidad. Creyentes que estén dispuestos a dar el paso de fe. ¿Cuál es ese paso de fe? Orar y ayunar, porque no puede haber don de sanidad en esta iglesia si no han entregado su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y no oran y ayunan, porque este género no sale sin oración y ayuno. Este género no sale sin oración y ayuno. Entonces, ¿por qué no hay sanidad? Por favor, no nos engañemos. ¿Por qué no hay sanidad? ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay lenguas? ¿Por qué? Porque cuando se es negligente, no se está dispuesto a entregar el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y entonces, como lo he dicho en algunas ocasiones, inventamos nuestra propia Biblia. Inventamos nuestra propia Biblia. Y hacemos cuestiones doctrinales sin fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque somos desobedientes y rebeldes. Así es que habiendo desobediencia y rebeldía, no puede haber sanidad, no puede haber milagros, no puede haber manifestación del Espíritu. Hermanos, bienvenidos. Estamos en una era más de la iglesia de Ciudad Madero. ¿Saben ustedes cuántas cuestiones como estas he pasado en esta congregación en 36 años? Esta es la cuarta vez que voy a enfrentarme la crisis en el liderazgo.
Es la cuarta vez que el liderazgo de la iglesia tiembla por causa de la rebeldía. ¿Y en dónde estamos escuchando murmuración? El pastor ya está viejo, está enfermo, ya necesita irse de la iglesia. Estamos escuchando murmuración. Ustedes saben que esa murmuración está corriendo en la congregación. Lo saben, ¿sí? Saben que eso está corriendo en la congregación, ¿sí? Por eso les decía a algunos, el espíritu de Azael se ha vuelto a despertar aquí en la congregación nuevamente, ¿sí? Pero yo le digo, Dios cobra cuentas. Dios cobra cuentas. Esta iglesia necesita estar dejando de murmurar y necesita entregar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y necesita esta iglesia consagrarse si quieren que haya lenguas, si quieren que haya milagros, si quieren que haya sanidad. Hay enfermos, le decía a la hermana Iris Bautista, ¿por qué Ami está enferma? ¿Por qué? Porque no hay un creyente con el don de sanidad. ¿Qué acaso Dios no puede levantar en esta congregación a alguien con el don de sanidad? ¿No habrá alguien aquí dispuesto a decir, Señor, utilízame? Voy a empezar a orar y ayunar para que tú me utilices. Te entrego mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Tu voluntad. La iglesia del Nazareno cree en el don de lenguas, cree en el don de milagros, cree en el don de sanidades, cree en los dones del Espíritu de Dios, en el don de profecía. Lo creemos porque somos una iglesia de santidad y creemos en el poder del Espíritu de Dios. En la iglesia puede haber lenguas, en esta congregación puede haber lenguas. Dios empezará a dar el espíritu de sabiduría. Y no le va a pasar lo que a mí, hombre. A mí sí me venció. Traté de aprender a italiano, ya estoy repite. Ya empezaba a formar frases en italiano y empezaba a tener conversaciones en italiano. Pero me ciclé. No tengo el don de lenguas. Entonces le dije al Señor, ¿cuál es el otro don? Y lo vi. El Señor me lo mostró. Aquel que estudia la palabra de Dios y recibe revelación, empieza a denunciar las cosas que a la gente no le gusta escuchar. A la gente no le gusta escuchar la verdad. No le gusta escuchar la verdad. Se ganan unos cientos de enemigos si uno dice la verdad. Se echa muchos enemigos por decir la verdad. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta. Por eso le dije, dame el fracaso de Jeremías. ¿Cuál fue el fracaso de Jeremías? Que la gente lo rechazó. ¿Cuántos se convirtieron en el ministerio de Jeremías? Ninguno. Y en el de Jonás, más de 100,000. ¿Cuál fue el espíritu de Jeremías? Obediencia. Jeremías aprendió la obediencia. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Desobedecer. ¿Y qué pasó? La gente se convirtió, pero en su rebeldía y en su desobediencia, la cosecha se perdió. ¿Qué pasó con Nínive 100 años después? ¿Qué pasó con Nínive 100 años después? Fue destruida. Y aquel arrepentimiento de Nínive se acabó. Nínive fue destruida. Hermanos, Dios quiere darle a usted un don y tiene usted que santificarse en el Señor. La iglesia necesita dones.
no va a resucitar Lázaro, aunque estemos orando, no va a resucitar. Aunque seamos del ministerio, yo no sé cuántos pertenecen a este ministerio, el ministerio de la rodilla sangrante. ¿Cuántos de ustedes pertenecen a ese ministerio? Sería bueno establecer ese ministerio, el ministerio de la rodilla sangrante. ¿Cuántos oramos hasta sangrar la rodilla? No hay don de evangelismo. Y perdón, pero ¿por qué sus maridos no se han convertido? Porque no hay don de evangelismo. Y pregúntome yo, ¿hasta qué grado los están estorbando ustedes? Una familia cristiana se fue convirtiendo uno por uno, primero la esposa, luego los hijos, y así hasta que casi todos se convirtieron. El único que faltaba era el hombre. Fueron pastores a hablar con él. Hubo campañas de evangelismo y fueron a hablar con él los evangelistas. Y el hombre no daba ni un paso para adelante, ni otro paso para atrás. Estaba como la burrita de Pedro Infante. No daba ni uno para atrás ni uno para adelante. La mujer se embarazó, ya en su último momento, tuvo una niña. El papá se emocionó con la niña. La niña empezó a crecer, empezó a ir a la iglesia, sí, empezó a asistir a la congregación. Y un día, el hombre ya a punto de jubilarse, sale del trabajo y llega a la casa. Y le dice la mujer: qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste para que comas con tu niña, con tu hija, para que comas con ella, que no coma la niña sola. Bien, se sentó el hombre y agarra la cuchara y se lleva la comida a la boca y la niña le pone la manita y le dice: no. El hombre se detiene y la mira: no, papá, no, hay que darle gracias a Dios. Dele gracias a Dios. El hombre lo tomó como algo chusco para él y bajó la cuchara y la puso. Y escuchen lo que es el don de evangelismo. La niña pone la mano en la mano del papá y le dice: Señor Jesucristo, te doy gracias porque estoy con mi papá comiendo a esta hora. Pero te pido, por favor, que quebrantes el corazón de mi padre, que tú obres en él, que le quites la rebeldía y el pecado que tiene, que tú lo utilices, Señor, que le hables a su vida. Cuando la niña terminó de orar, aquel hombre estaba llorando a cántaros y dijo: quiero aceptar al Señor en esta hora. ¿A quién usó? ¿A un evangelista? No. ¿Al pastor de la iglesia? No. ¿Al grupo ministerio de evangelismo? No. A una niña. A una niña. ¿Qué es el don de evangelismo? Esa sensibilidad para hablar de la palabra de Dios. ¿Y qué se necesita? Consagración. Hermana Pati, perdón. Espero que un día el niño le ponga la mano a su marido y le diga: no, papá, vamos a orar. Y que él empiece a decir, así como dice: aleluya, gloria a Dios. Que él diga: te pido por mi padre, háblale a su corazón, quítale la dureza del corazón. Dios puede usar a Pablito para que su padre sea alcanzado. Lo creo. Ese testimonio me refuerza la creencia de que Dios puede usar a Pablito para alcanzar a su papá. Ese es el don de evangelismo. Dios tiene poder. ¿Cómo se va a manifestar los dones en la iglesia? Si nosotros damos el paso de fe y le pedimos a Dios que nos dé el don que Él quiera, pero que Dios nos permita hacerlo. Si ha de ser de sanidad, que seamos de oración y ayuno. Si ha de ser de evangelismo, que Dios nos dé esa capacidad que da Dios para ganar a las personas. En este momento
me gustaría invitarle a venir al altar y que usted le diga al Señor que le dé un don, que le santifique primero y que el don del Espíritu de Dios se manifieste en usted. Dejemos de estar tirando como golpes al aire. Tuvimos un campo de verano. ¿Cuánta gente se tuvo aquí? ¿Cuánta gente se retuvo? Tiramos la red. ¿Cuántos se quedaron? ¿Por qué? Porque la red está rota. La red está rota. Vamos a una campaña de evangelismo dentro de 15 días. Vamos a tirar la red, vamos a jalarla. ¿Cuántas gentes pueden quedarse en la iglesia, convertirse? Si la red está rota, necesitamos que la iglesia tenga los dones del Espíritu de Dios. Necesitamos que tengan el don de sanidad, de milagros, de evangelismo y los dones que Dios le dé a esta iglesia para retener a la cosecha que hemos de levantar y que no se pierda. ¿Quiere usted venir al altar y decirle al Señor: yo quiero que me utilice, Señor, con un don, el que tú gustes, el de evangelismo, el de sanidad, el de milagros, pero úsame, Señor, en tu obra, santifícame, porque ¿quién subirá al monte de Jehová y verá la plenitud de Dios? Sino aquel que está dispuesto a dar el paso de fe. ¿Desea algún creyente venir aquí al altar a orar al Señor para que Dios lo utilice? Dios quiere hacer la obra en usted y Dios quiere hacer la obra en esta congregación. Solamente demos un paso de fe y hagámoslo para la gloria de Dios. Amén. Padre bendito que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. En esta hora venimos ante tu presencia para implorarte, Padre Santo, por esta congregación. Para pedirte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú utilices a este remanente, Señor. Que tú lo santifiques, que permitas que este remanente que esté en el altar pueda ser, Señor, un sacrificio vivo y santo, agradable a ti, para que tú le llenes con tu Espíritu Santo. Creemos que tú tienes poder para manifestarte en esta congregación. Creemos que tú tienes, Señor, un ministerio para cada creyente que ha pasado al frente. Derrama tu Espíritu, Señor, santifica a estos creyentes y permite que tengan el don que tú quieres que tengan, de sanidad, de milagro, de evangelismo. Tú lo sabes, Señor, porque tú repartes a cada quien conforme a tu criterio, a tu necesidad. Por ello, en esta hora los encomendamos en tus manos. Permite que puedan dar ese paso de fe y que entendamos, Señor, que tú los puedes utilizar. Creemos, Señor, que el mundo puede ser convencido, que la colonia en que vivimos puede ser convencida, utilizando tú a estos creyentes en poder de santidad. Tú utilízalos, santifícalos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, toca esta congregación, a estos creyentes, llénalos de tu Espíritu y permite que pronto podamos ver la obra de tu Espíritu manifestándose en sanidad, en profecía, en milagros, en lenguas, que veamos a la gente movida por tu Espíritu Santo, que no sea el hombre el que los mueva, sino que seas tú, Señor. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Erradica, Señor, en este momento, y en el nombre de Cristo Jesús reprendemos ese espíritu de murmuración, y te pedimos, Señor, que tú reprendas a quien trate de levantar polvadera en la iglesia, cuando la iglesia necesita ser santificada. Llénanos con tu Espíritu, nos ponemos en tus manos, en espera de la manifestación de tu Espíritu, con un don espiritual para cada creyente que acaba de pasar al altar. Le pedimos esto
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.